Otros cumplimientos. La labor profética de Isaías prefiguró la obra que el Mesías Jesucristo efectuaría unos 800 años después. Isaías 8:18 dice: Miren, yo y los hijos que Jehová me ha dado somos como señales y como milagros en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que reside en el monte Sión. Isaías 61, 1 y 2 dice: El Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Lucas 4 del 16 al 21 dice: Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él. Y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Hebreos 2, 13 y 14 dice: También dice: Pondré mi confianza en él, y añade: Miren, yo y los hijos que Jehová me dio. Por lo tanto, ya que estos hijos son de carne y hueso, él también llegó a ser de carne y hueso, para que mediante su muerte pudiera acabar con el que tiene los medios para causar la muerte, es decir, el diablo. Aunque Jesús fue mayor que Isaías, se mostró igual de dispuesto a que su Padre Celestial lo enviara, pues dijo: Mira, he venido para hacer tu voluntad. Hebreos 10 del 5 al 9 dice: Así que cuando Él entra en el mundo, dice: No quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: Mira, he venido. En el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dice: No quisiste ni aprobaste sacrificios ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, que son sacrificios que se ofrecen según la ley. Y luego dice: Mira, he venido para hacer tu voluntad. Él elimina lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre. Salmo 40 del 6 al 8 dice: No deseaste ni sacrificios ni ofrendas, pero abriste mis oídos para que oyera. No pediste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: Mira, he venido. En el rollo está escrito acerca de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Igual que Isaías, Jesús llevó a cabo fielmente el trabajo que se le había asignado y se topó con la misma reacción. Los judíos de su tiempo no se mostraron más dispuestos a aceptar el mensaje que aquellos a quienes predicó el profeta Isaías. Isaías 1:4 dice: Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de culpa, descendencia malvada, hijos corruptos, han abandonado a Jehová, han tratado con falta de respeto al Santo de Israel, le han dado la espalda. Debido a que las ilustraciones fueron una constante en el ministerio de Jesús, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas usando ilustraciones? Jesús respondió: A ustedes se concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, mas a aquellos no se les concede. Por esto les hablo a ellos usando ilustraciones, porque mirando miran en vano, y oyendo oyen en vano, ni captan el sentido de ello. Y para con ello se cumple la profecía de Isaías que dice:
Oyendo oirán, pero de ningún modo captarán el sentido de ello, y mirando mirarán, pero de ningún modo verán. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir, y con los oídos han oído sin responder, y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni capten el sentido de ello con el corazón, y se vuelvan, y yo los sane. Mateo 13, 10 y 11 y del 13 al 15. Marcos 4 del 10 al 12 dice: Ahora bien, cuando él estaba solo, los que estaban a su alrededor junto con los 12 comenzaron a preguntarle sobre las comparaciones. Él les respondió: A ustedes se les concede entender el secreto sagrado del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les presenta en comparaciones, para que, aunque miren, de todos modos no vean, y aunque oigan, de todos modos no comprendan. Así, ellos nunca regresarán a Dios y no serán perdonados. Lucas 8, 9 y 10 dice: Pero sus discípulos le preguntaron qué significaba esta comparación. Él les dijo: A ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de Dios, pero para los demás todo se presenta en comparaciones, para que, aunque miren, en realidad no vean, y aunque oigan, no comprendan. Al citar de Isaías, Jesús indicó que la profecía tenía un cumplimiento en su tiempo. La gente en general demostró la misma actitud de corazón que los judíos de las épocas de Isaías. Se hicieron ciegos y sordos a su mensaje, y también a ellos les sobrevino la destrucción. Mateo 23 del 35 al 38 dice: Así ustedes acabarán pagando por toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que esta generación tendrá que pagar por todas estas cosas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa queda abandonada y se les deja a ustedes. Mateo 24, 1 y 2 dice: Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿Ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. En 70 de la era común, las fuerzas romanas comandadas por el general Tito atacaron Jerusalén y demolieron la ciudad y su templo. No obstante, algunas personas habían escuchado a Jesús y se habían hecho sus discípulos. Jesús las declaró felices. Mateo 13 del 16 al 23 y 51 dice: Sin embargo, felices los ojos de ustedes que ven y sus oídos que oyen, porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están oyendo, pero no las oyeron. Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. ¿Comprendieron ustedes el sentido de todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Les había dicho que cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, deberían echar a huir a las montañas. Lucas 21, 20 al 22 dice: Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación.
Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas, los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí, y los que estén en el campo, que no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. De modo que la descendencia santa que había tenido fe y formado una nación espiritual, el Israel de Dios, se salvó. Gálatas 6:16 dice: que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. La nota al pie de página dice: a causa de una revuelta judía en el año 66 de la era común, las fuerzas romanas a las órdenes de Cestio Galo sitiaron Jerusalén y penetraron en ella hasta llegar a los mismos muros del templo. Entonces se retiraron y los discípulos de Jesús pudieron huir a las montañas de Perea antes de que los romanos regresaran en el año 70 de la era común. Hallándose bajo arresto domiciliario en Roma hacia el año 60 de la era común, el apóstol Pablo convocó a los hombres prominentes de los judíos, así como a otras personas, y les dio un testimonio cabal respecto al reino de Dios. Cuando muchos de los presentes no aceptaron el mensaje, Pablo explicó que aquello sucedía en cumplimiento de la profecía de Isaías. Hechos 28, del 17 al 27, dice: sin embargo, a los 3 días llamó a los judíos más importantes y cuando estaban todos reunidos les dijo: hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo ni las costumbres de nuestros antepasados, en Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Tras interrogarme, ellos quisieron liberarme, porque no había base para condenarme a muerte. Como los judíos no estaban de acuerdo, me vi obligado a apelar a César, pero no porque yo tuviera alguna acusación contra mi nación. Por eso pedí verlos y hablar con ustedes, porque llevo esta cadena debido a la esperanza de Israel. Entonces ellos le dijeron: no hemos recibido ninguna carta de Judea sobre ti, ni ninguno de los hermanos que han llegado de allí nos han traído noticias ni nos ha hablado mal de ti. Pero nos parece adecuado oír de tu propia boca lo que piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Así que ellos hicieron planes para reunirse un día con él y un número aún mayor de personas fueron a donde él se alojaba. Entonces, desde la mañana hasta el atardecer, les explicó el asunto dándoles un testimonio completo sobre el reino de Dios, a fin de convencerlos de que aceptaran a Jesús, usando la ley de Moisés y los profetas. Algunos creyeron las cosas que decía y otros no, y como no se ponían de acuerdo entre ellos, empezaron a irse. Pablo solo hizo este comentario: con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados mediante el profeta Isaías, y dijo: ve a donde este pueblo y di, ustedes van a oír, pero jamás van a entender, van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible, se han tapado los oídos y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni regresen a Dios y yo los sane. Isaías 6, 9 y 10 dice: y él contestó: ve y dile a este pueblo, por más que ustedes oigan, no entenderán, por más que vean, no conseguirán ningún conocimiento. Haz insensible el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrale los ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, para que su corazón no entienda y no regresen a Dios y sean sanados. Vemos por tanto que los discípulos de Jesús realizaron una comisión comparable a la del profeta. De la misma manera, los testigos de Jehová se dan cuenta hoy de que Jehová Dios está en su santo templo. Malaquías 3:1 dice: miren, voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan, y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Como Isaías dicen: aquí estoy yo, envíame a mí. Proclaman celosamente el mensaje de advertencia respecto al fin, cada vez más cercano, de este sistema de cosas perverso.
Tal como Jesús indicó, sin embargo, son relativamente pocas las personas que abren los ojos y los oídos para ver y oír y salvarse. Mateo 7, 13 y 14 dice: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Felices sin duda son aquellos que inclinan su corazón para escuchar y conseguir curación para sí. Isaías 6, 8 y 10 dice: Entonces oí la voz de Jehová diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: Aquí estoy yo, envíame a mí. Haz insensible el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, para que su corazón no entienda y no regresen a Dios y sean sanados.